Tal como les contaba en el otro video, hay muchos matices, muchos detalles, pero en la música, en el arte, en el mundo, hay como dos grandes tendencias, el clasicismo y el romanticismo. Se puede dividir o diferenciar muchas cosas bajo esas dos categorías. Y ahora quería cerrar un poco ese tema para después seguir con las piezas, pero quería aprovechar para darles también unos ejemplos sobre estos dos conceptos y cómo se manifiestan. El primer aspecto viene a ser la forma. El clasicismo potencia la forma, apuesta por la forma, las proporciones, el equilibrio y lo coherente en pos de la belleza, se podría decir así resumiendo en gran forma. En cambio, el romanticismo es el renunciar a estos conceptos, o sea, al equilibrio, a la templanza, a la armonía, a las proporciones, renunciar a eso en pos de la expresión. Eso es en un comienzo, cuando nos referimos a la forma. Luego hay otro elemento interesante que es el estilo discursivo, por lo menos yo lo llamo así. Tiene que ver cuál es el estilo del decir, del expresarse, del explayarse, cómo se expresa, cómo se desarrolla el discurso musical, diferenciando en dos grandes tipos. Digamos, el clásico tiene que ver con un discurso en el cual todo lo que se expresa, todas las formulaciones del discurso son consecuencia de algo anterior, siendo algo lógico, esperable y de alguna forma natural en relación a lo anterior. Y así todo lo que viene después también es una consecuencia natural de lo que había antes. Por lo tanto, el discurso de estilo clásico es un discurso coherente donde todo lo que ocurre es un resultado esperable, entre comillas, lógico, de algo que ocurrió antes. Todo tiene una lógica, todo tiene un sentido, todo tiene un origen de dónde viene, un lugar hacia dónde va. Y todo eso es muy perceptible, se puede percibir con facilidad, se puede entender esto y se puede entender también una dimensión más grande, porque aporta un poquito, se mezcla con el primer concepto de la forma y el equilibrio. Todo esto está más o menos relacionado, pero uno al entender este estilo discursivo y entender el espíritu de la obra o del fenómeno que estamos analizando, encuentra que todo esto tiene coherencia, que tiene algo en común, viene de un mismo mundo de pensamiento, por decirlo así. Entonces, tenemos el estilo discursivo clásico, en el cual todo es lógico, todo es consecuencia de lo anterior y se desarrolla en una forma natural y esperable. Ahora bien, el estilo discursivo romántico es el que renuncia a esto, renuncia a la lógica, renuncia a lo esperable y introduce el elemento de lo disruptivo, de lo abrupto, de lo cambiante, se puede decir incluso traumático, los cambios bruscos, muy contrastantes, que en sí mismo son un fenómeno principal, ¿ok? Estos cambios abruptos, repentinos, violentos muchas veces, y que es completamente la contradicción a lo que estaba explicando recién del discurso clásico, que es una cosa continua y natural. Esto no, aquí se apuesta por cortar eso, que sea lo contrario a eso. Entonces tenemos dos formas de entender el clasicismo, que se aplica muy bien a la música, pero también a otras cosas. Como dije al comienzo, la forma, que es armoniosa y equilibrada, y luego tenemos el estilo discursivo, que puede ser un estilo discursivo lógico y consecuente, o bien disruptivo. ¿Ok? Esas dos cosas. Siendo en cada caso la versión romántica la negación de los conceptos clásicos. Pero hay un elemento más que tiene que ver con la formulación de lo no clásico o lo romántico. Y eso se los voy a dejar para el final del video, porque ahora les voy a dar unos ejemplos de la música, no de la forma, porque la forma yo creo que lo entienden más o menos, pero de estos estilos discursivos lógicos del clasicismo, ¿ok? Que los vamos a ver en un par de ejemplos musicales con música de Bach, que les voy a tocar un poquito, algunos fragmentos en el piano. Ahora, la primera pieza que les quiero mostrar es el preludio número 1 del clavecín temperado, el cual consiste en una sucesión de acordes, que en el preludio se manifiesta como una sucesión de acordes figurados, pero esencialmente es una sucesión armónica de acordes que tiene esta característica de ser una, un transcurrir de estos acordes
en forma de un desarrollo que pareciera avanzar sin tener límite, como que parte de un lugar y luego se va desarrollando sobre la marcha, sobre sí mismo, hablando sobre sí mismo, y en sí mismo encuentra el desarrollo y los caminos por donde este discurrir termina aventurándose. Entonces les voy a mostrar un poquito cómo son los acordes de este preludio. Los acordes se van repitiendo, cada uno se repite una vez, pero para hacerlo más simple y percibir este discurso, lo voy a tocar solamente una vez cada uno. Y dice así, más o menos. Y ahora lo vamos a ver con los arpegios o figuraciones, donde se escucha ya como la pieza suena como tal. Es una pieza muy conocida, probablemente más de alguno la ha escuchado, pero la idea es esta, es la continuidad, el desarrollo de un discurso, de un devenir que tiene como base a sí mismo, entonces se va desarrollando a partir de sí mismo y de sus propias formulaciones, de sus propias formulaciones, de sus propias proposiciones, así se diría en una forma más ilustrativa. Y el otro ejemplo que quiero mostrarles es el segundo movimiento del concierto italiano de Bach, un fragmento de esto, donde vamos a ver ya no un conjunto de acordes o una progresión, sino que vamos a ver una melodía, probablemente tal, donde también existe esta idea de desarrollar la idea musical a partir de sí mismo, de esta melodía, pero de forma infinita. Pareciera que la melodía va desarrollándose, avanzando, caminando por distintos parajes, por distintos momentos emocionales del discurso, pero sin que ocurra algo como un corte o un contraste muy nítido. Es una sucesión constante que se va desarrollando en una pieza que es muy unitaria, ¿ok? Y dice más o menos así. Etcétera. Sigue así la melodía en forma
maravillosa, en forma continua, en forma natural, desarrollándose sobre sí misma. Un discurso que va desarrollando, tomando ideas de sí mismo para seguir inventando, fantaseando, elucubrando, discurriendo en este paseo retórico, se podría decir, que no tiene elementos como que chocan o que de contraste con una pieza más clásica de Mozart, por ejemplo. La sonata, la forma sonata hay un primer movimiento, un tema que es más bien pequeño, de cierta forma, con cierto tempo, carácter, y el segundo es contrastante, y cada uno de ellos es pequeño más o menos. Aquí no, tenemos una línea, 4 páginas, muchos minutos de un discurrir, de un movimiento que parece ser eterno, pero que tiene como característica principal esto de que todas las ideas musicales vienen del anterior, y lo que viene después es un desarrollo también de lo que lo precede, ¿ok? Y el último comentario que yo quería hacer tiene que ver con que el clasicismo y su antítesis, el romanticismo en este caso, se manifiestan en la forma o la no forma y en el discurso coherente o el discurso disruptivo. Y en esa forma, con estas claves, podemos entender más o menos rápido qué es qué cosa. Pero hay otra forma en que el no clasicismo, o sea, el romanticismo, también se manifiesta y no necesariamente a través de la no forma o del no lenguaje coherente, sino que a veces ocupan los mismos métodos o los mismos instrumentos o herramientas del clasicismo, o sea, la forma y también un discurso musicalmente aparentemente coherente, pero el asunto del romanticismo, que es básicamente, básicamente es el desorden. Es un desorden relativo, ordenado, entre comillas, y entre paréntesis, pero es el desorden, es como el caos, es la pasión, es la violencia. Todas estas cosas que son, a fin de cuentas, el desorden sería un poco complicado explicarlo, pero es el desorden. El desorden, en una etapa final, se puede manifestar en el romanticismo a través de incluir en la música la esencia misma de este caos. O sea, podemos tener una pieza que tiene forma o que tiene un discurrir más o menos lógico, pero cuando se trata de los sentimientos y situaciones espirituales que en sí mismas son por excelencia aquellos que surgen, nacen y son parte del desorden o del caos, entonces estamos frente al romanticismo también. A pesar de que formalmente pudiese parecer que no. Y me refiero a qué tipo de sentimientos. Uno de los más famosos actualmente que está tan de moda se llama la ansiedad. Luego existe otros como el temor, el misterio, el miedo, eh, el sentimiento de lo oscuro, de lo desconocido, todas esas cosas que aparecen en la música de Scriabin con tanta claridad y en compositores posteriores expresionistas, son situaciones donde el romanticismo no está en las formas, sino que está en las células, en la esencia misma de lo que se quiere plasmar. Entonces ya no importa tanto la forma, sino que desde el barroco y el clasicismo se dio un paso hacia el romanticismo, donde usando las formas y los métodos del lenguaje se da paso a nuevas sensaciones y nuevas situaciones psicológicas que luego ya se liberan de las formas y pueden funcionar en forma libre y en cualquier contexto. Y es por eso que a veces uno escucha una pieza de Scriabin, un preludio que es completamente clásico. ¿Por qué? Por su forma nítida, por el discurso, cómo está planteado, etcétera. Pero el aspecto emocional y espiritual que plasma es, por excelencia, el mundo espiritual eh, del caos, que es el mundo espiritual de lo patológico, del patos. Eso es el romanticismo. Y eso es bueno tenerlo presente, porque en la literatura del piano, partiendo con Chopin y después con Scriabin y tantos más, está lleno de ejemplos de ese tipo y es bueno tener presente estas diferenciaciones para tener un poquito más de una visión más nítida
de los distintos tipos de música que podemos encontrar. Y nos vemos prontamente.